Bienvenidos a Levántate en Fe. El día de hoy vamos a hablar acerca de promesa de Dios a Jacob. Acompáñenme en su Biblia a Génesis capítulo 35, versículo 11. Entonces Dios dijo: Yo soy el Shaddai, Dios omnipotente. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación. Incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes entre tus descendientes. Como vemos en este capítulo de Génesis, aquí Dios en su gracia se manifestó a Jacob y expresó su decisión de bendecirlo. En la visión que tuvo Jacob en Betel, Dios le hizo grandes promesas, como lo vemos en Génesis, en el capítulo 28, versículo 13 al 15. Ahora que Jacob ha vuelto a Betel, Dios ratifica esa promesa añadiendo algunos detalles. Le dice que será padre de una nación. La nación a la cual Dios se refiere es la nación de Israel, la nación que llevó su nombre, porque como sabemos, Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Esa nación se desarrolló en Egipto y fue liberada durante el Éxodo, formada como nación bajo el liderazgo de Moisés e implantada en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Entonces aquí también en el versículo nos habla de que será padre de varias naciones. En primera instancia, esa promesa tiene referencia a la división del pueblo de Israel en dos naciones: Judá, el reino del sur, e Israel, el reino del norte. Pero luego del exilio surgió otra nación, la de los samaritanos. Ellos también consideraron a Jacob como su padre. Esto lo leemos en Juan capítulo 4, versículo 12. También en el versículo nos habla de que será padre de reyes. Jacob fue el padre de varias dinastías de reyes, como Saúl, David y las diversas dinastías que surgieron a través de los años en el reino del norte. Es decir, a través de Jacob se formó lo que es conocido como las tribus de Israel, todos sus hijos. Jacob había peleado por la bendición de su padre y por los animales de Labán, pero Jacob tuvo la bendición de la tierra prometida por la fe en la promesa de Dios. Así que Jacob tuvo esa fe, esa seguridad de que se logra. Tuvo la bendición de la tierra prometida, porque fue un hombre que tuvo fe, que tuvo seguridad en Dios y que le creyó a Dios. Casi 4000 años después, los hijos de Israel aún viven en la tierra prometida y existen como una nación poderosa en medio de grandes enemigos. Muchas veces tienen enemigos que los odian y a cambio también tienen personas o países que los admiran, por lo que queda claro que es la bendición de Dios que aún sigue sobre ellos. La promesa de Dios no ha fallado. Con justa razón Dios se llama a sí mismo el Dios omnipotente, que es Dios omnipotente, es decir, que todo lo puede. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Esa promesa que Dios hizo a Jacob, esa promesa está vigente para nuestra vida. Dios aquí se revela que Él es el Dios omnipotente. Aquello que es imposible, aquello que no se imaginaba Jacob cómo iba a ser. Muchas veces nosotros también, cuando Dios nos da una promesa, nos da un sueño, un anhelo, muchas veces no sabemos cómo va a lograr. Pero nosotros debemos de tener la fe, esa fe que han tenido todas las personas alrededor de la Biblia, aquellas personas como por ejemplo Abraham, Jacob, Isaac, todos ellos que fueron hombres que tuvieron fe en Dios, que le creyeron y que a pesar de sus errores se arrepintieron, volvieron a Dios y Dios los levantó, los restauró, porque Dios sabe que no somos perfectos y que nos equivocamos, pero nosotros debemos de reconocerlo en todo nuestro camino y cuando pecamos pedirle perdón, porque esa promesa que nos hace está vigente. Entonces nosotros debemos de saber que debemos de tener esa fe al igual que los hombres y mujeres que están en la Biblia. Como dice el versículo, Dios es el Shaddai, es decir, el Dios omnipotente. Debemos de ser fructíferos y multiplicarnos, llegar a formar una gran nación. Incluso de ti saldrán muchas naciones, habrá reyes entre tus descendientes. Nosotros debemos de creer que nuestra familia, nuestros descendientes van a hacer mejores cosas que nosotros con ayuda de Dios, porque cuando emprendemos un sueño, un proyecto, debemos de dejarlo también para las futuras generaciones con la fe y la seguridad que Dios los va a guiar. Y nosotros debemos de mantenernos siempre firmes en nuestra fe y orando para que siempre tengamos lo mejor de parte de Dios y también nuestros descendientes.
Oremos. Padre nuestro, gracias por tu amor a nuestra vida, gracias por tu fidelidad, por el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Ayúdanos a cada día ser perseverante, confiar en tu voluntad y caminar siempre en tus caminos. Guíame. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si te quieres reconciliar con el Señor o nunca lo has aceptado como tu Señor y Salvador, haz conmigo la siguiente oración. Amado Dios, reconozco que eres el Salvador de mi vida. Reconozco que Jesús vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Gracias por tu amor hacia mi vida. Perdona cada uno de mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a ser perseverante y alcanzar cada una de tus promesas. Guíame, perdóname y siempre está conmigo. Gracias, Dios, por ese amor inmerecido. Gracias, Señor, por hacerme tu hijo o tu hija. Gracias, Señor, porque sé que lo mejor viene porque estás a mi lado. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda siempre orar, y que orar es hablar con Dios. No importa cómo hables, qué idioma hables. Siempre confía en Dios y háblale con el corazón. No es necesario usar grandes palabras. Dios te entiende. Dios es tu mejor amigo, así que habla siempre con Dios. También es fundamental que leas la Biblia para que puedas conocer más acerca de Dios y saber que esas promesas que Dios ha hecho a los personajes de la Biblia, a los seres humanos que le creyeron a Dios y que está ahí escrito en la Biblia porque Dios nos escogió para grandes propósitos y debemos de confiar de que así con esas promesas siguen vigentes. ¿Por qué? Porque Dios, Jesucristo, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es decir, nunca va a cambiar. Dios te ama. El mensaje de salvación es claro. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y eso es lo que nosotros debemos de aceptar y amar a Dios sobre todas las cosas. Así que ora, lee la Biblia y confía siempre en Dios. Dios te bendiga.